¿Qué pasa, gente? Ya estamos de vuelta otra vez empezando a subir vídeos. Llevamos un tiempo parados, he tenido un nuevo polluelo en el nido, así que me ha tocado un tiempo de descanso. Pero no os preocupéis porque volvemos con todo. Retomamos nuestras excursiones y por lo tanto nuestras crónicas ornitológicas. En esta ocasión tenemos 3 destinos en sábado y en domingo magníficos. Hemos estado en los fresquitos bosques de la sierra y en los magníficos atardeceres del Jarama. Y la verdad es que ha sido un fin de semana fantástico con especies muy singulares, pero sobre todo con unas zonas muy fresquitas, o al menos no con el calorazo de este verano. Vamos a verlo. Empezamos el sábado con la Dehesa de la Iruela, un bosque magnífico de robles centenarios en el que se pueden observar multitud de aves forestales. Y no solamente aves forestales, porque las mariposas estaban súper activas gracias a las altas temperaturas de estos días. Eso sí, en el bosque la verdad es que la temperatura era mucho más fresquita. Empezamos el camino entre robles y flores de manzanilla, con un paisaje precioso que nos acompaña mientras aparecen las primeras especies. Las currucas carrasqueñas estaban totalmente volcadas en sacar adelante sus pollos. Con mucha discreción los adultos se acercaban con la ceba en el pico y iban reclamando un pequeño reclamo de contacto para comunicárselo a los pollos que se acercan con comida y que tienen que estar atentos porque alrededor hay posibles amenazas. Las amenazas, nosotros. Lo que no saben es que no estamos allí para comérnoslas, sino para disfrutar de ellas. Y fijaos qué pedazo de oruga llevan. Con eso seguro que los pollos salen pronto del nido y se hacen fuertes. Por el camino también vimos un montón de escribanos montesinos, ya que entre los robles hay pequeños afloramientos rocosos donde los escribanos montesinos pueden buscar alimento también para sus pollos. Hoy veníamos buscando concretamente 3 especies, el top 3 del día. Son especies muy singulares de este bosque y veníamos precisamente a verlos por su singularidad, su escasez y su valor. Así que, ¿sabéis de qué especies podemos estar hablando? ¿Qué 3 especies son habituales en estos robledales de la Sierra Norte de Madrid? Si lo sabéis, dejádmelo en comentarios. Seguimos el recorrido y empezamos a ver las primeras rapaces. Por supuesto, no podían faltar las siluetas del milano negro y del águila calzada. Y poco a poco nos encontramos con la primera de las 3 especies que veníamos buscando, el abejero europeo. ¡Oh, vaya! 2 ejemplares sobrevolando la zona junto a calzadas y milanos dando círculos en vuelo. ¡Alucinante! En vuelo identificamos fácilmente al macho de la hembra y sus siluetas se recortan en el cielo. Es una especie muy interesante y muy ligada a este tipo de bosques. Es una rapaz con una dieta muy especializada, sobre todo en himenópteros, abejas, avispas y abejorros. Y no solamente en los adultos, sino también en sus larvas y crisálidas. Es verdad que también puede alimentarse de otros invertebrados, incluso de algún vertebrado, y a veces incluso frutos. Pero lo más interesante de esta especie es que ha incluido en su dieta a la avispa velutina, a la avispa asiática, esta especie exótica que está acabando con las abejas en muchas regiones de España. Por lo tanto, esta especie, el abejero europeo, es muy importante para el ecosistema. Lo que le pasa es que le gustan los bosques donde los árboles son grandes, los árboles sean maduros. O sea que en definitiva le gustan los bosques maduritos. Continuamos el camino acompañados, o mejor dicho, amenazados por los gritos y los escandalosos reclamos de los arrendajos y de los rabilados. También suena el canto incesante de las oropéndolas y por supuesto el melodioso canto de las currucas capirotadas, que también están dándolo todo, a pesar de que ya estamos en los primeros días del verano y al final de la época reproductora. En mitad del camino, y digo literalmente en mitad del camino, nos encontramos una de las especies que mejor se dejó ver durante esta jornada. Hablo de la alondra totobia, un aláudido forestal. Pero un momento, ¿los aláudidos no eran de espacios abiertos y zonas de cultivo? Sí, pero la alondra totobia sobre todo frecuenta borde de bosque o bosquetes clareados o zonas forestales. Es un aláudido prácticamente forestal. Y así de bien se dejó ver posando en su roca y en ocasiones hasta reclamando. Según nos adentramos en el bosque también se abren algunos claros en el cielo y ahí escuchamos el reclamo de la segunda de las especies que veníamos buscando. En este caso también se trata del único miembro de su género en España que cría en ambientes forestales. Normalmente las bisbitas son típicas de medios abiertos, por ejemplo viven en islas como por ejemplo el bisbita caminero, que lo hace en Canarias, en altas montañas, en zonas alpinas como el bisbita alpino, o en zonas de pastizales abiertos o praderas como por ejemplo el bisbita campestre. Pero nuestro protagonista de hoy prefiere los medios arbolados. Y la verdad es que pudimos disfrutar de ellos porque le vimos volando en un despliegue nupcial en el que abría la cola y nos mostraba las plumas externas de la cola blancas, mientras reclamaba y hacía su tarea de enamorar. Y se hizo el silencio en el bosque. Llegábamos al momento más crítico del día, las horas centrales de la mañana, momento en el que la actividad de las aves baja muchísimo. Y es verdad que notamos que el sonido del bosque poco a poco se iba apagando hasta que llegó a un silencio absoluto y no se movía ni un alma en el bosque.
pero sabíamos que estábamos en el lugar adecuado, en el sitio perfecto para la última especie del día. Una especie de la que se hace seguimiento activo en la zona y se han repartido varias cajas nido para facilitar su reproducción. ¿Sabéis ya de quién se trata? Hablamos del papamoscas cerrojillo, una especie que en esta época y en este momento tiene a sus pollos volanderos fuera de las cajas. Estamos ya a principios de julio y muchos de los pollitos que han criado dentro de las cajas han salido, ya se mueven por ellos mismos dentro del bosque, pero están muy escondidos, lo cual hizo muy difícil localizarlos. Y menos mal que tuvimos la suerte de dar con 2 pollitos, sí, menos mal, solo hubo que esperar un poco y mira qué momentazo, mirad qué guay, cómo se acerca el macho, blanco y negro, precioso por cierto, para darles de comer. Una pasada, lo pudimos ver perfectamente cebando a los pollos, justo delante de nosotros. La verdad que tuvimos muchísima suerte de poder filmarlo. Normalmente son bastante esquivos porque aún están muy pequeñitos estos polluelos y los adultos en este caso se confiaron y los alimentaron a simple vista. Y con esto terminamos la jornada en el bosque. La verdad que la vuelta fue espectacular, pero ahí no terminaba el día porque por la tarde nos desplazaríamos kilómetros y kilómetros en dirección sur de la Comunidad de Madrid para visitar los cortados yesíferos del Jarama. Un lugar donde la meteorología había cambiado por completo. Por la mañana habíamos tenido un sol soleado y un día despejado de temperatura agradable y en cambio cuando llegamos nos estaban esperando unos nubarrones y un viento que nos asustó. Aún así empezamos bastante bien con observaciones de vencejos, golondrinas comunes, aviones comunes en grupo como este que se ve aquí metido en el árbol, también golondrinas táuricas e incluso aviones zapadores que recorrían la superficie del Jarama atrapando la inmensa cantidad de mosquitos que podían acosarnos. Afortunadamente estas aves son auténticos insecticidas naturales y se encargan de reducir la nube de mosquitos que se cierne sobre nosotros. Mientras tanto, los milanos negros se van acercando a Dormidedo, que está ubicado en los chopos de la ribera del Jarama. Es verdad que el día va llegando a su fin, son casi las 9 de la noche y muchos de los milanos se van acercando a esta zona para pasar la noche. Pero además hay amenaza de tormenta, por lo tanto se les ve que empiezan a llegar un poquito antes de tiempo. Tuvimos la suerte de verlos súper cerca, pero la sorpresa vino al detectar también la presencia de algún cuervo y sobre todo de ver cómo interactuaban con los milanos. Se lanzaban algunas pasadas medianamente agresivas, pero que dejaban claro que la convivencia entre vecinos no siempre es pacífica. Y como era de esperar, llegó la lluvia, así que corrimos hasta encontrar un sitio en el que refugiarnos, pero lo que encontramos allí, ay Dios mío, lo que encontramos allí no es bueno, gente. Si sois muy sensibles, si sois aprensivos, no miréis las siguientes imágenes porque lo que encontramos nos dejó helados. Lo que nos encontramos es una vaca muerta, pero lo peor de todo es que no había muerto de cualquier forma, sino que había muerto durante el parto. ¡Ay, qué lástima! Y lo sabemos porque es que el ternero estaba medio salir, pobrecito. Madre mía, debe llevar varios días aquí y seguramente pronto los cuervos y quizás los milanos o otras aves carroñeras se darán cuenta y empezarán a alimentarse de ella, pero me preocupa saber las consecuencias que tendrá en el agua, porque la verdad es que una descomposición así podría contaminarla. Intentamos mirar para otro lado y olvidarnos de la escena tan dantesca que acabábamos de ver y nos fijamos de que a las aves les da absolutamente igual que esté lloviendo. Veíamos cómo confían totalmente en la impermeabilización de su plumaje y vimos como jilgueros, pardillos se alimentaban entre las flores, como aviones, golondrinas, vencejos e incluso abejarucos siguen volando y como los milanos, a pesar del viento y del agua, siguen llegando al dormidero. Pero bueno, el agua cesó la lluvia y además el sol iba cayendo. Se acercaba el momento, el instante que veníamos buscando, el ocaso. Así que nos acercamos al cortado en busca de las primeras rapaces nocturnas, porque justo el ocaso es el momento en el que algunas de ellas empiezan a salir. Y el primero fue el mochuelo europeo. Y casi nos lo perdemos. Estaba tan discreto que casi lo adelantamos sin verlo, pero gracias a que íbamos atentos pudimos localizar este precioso ejemplar posado en el cortado. Fijaos qué perlado tiene el plumaje, es que me encantan esas plumas, qué bonito es. Es uno de nuestros búhos más pequeños y más bonitos, a mí sinceramente es que me encanta. También es uno de los más crepusculares. Avanzamos un poco más, ya casi sin luz y mirando en las grietas grandes donde cabe el gran duque, el búho real. En las pequeñitas están los mochuelos y en las grandes el búho real. Así que vamos a chequearlas a ver si las localizamos. Y ahí está el primer búho real, escondido en su cueva. Este año han criado aquí en los cortados y han sacado adelante 2 pollos, así que con suerte podríamos ver hasta 4 ejemplares a la vez. Y ahí están 2 jovencitos que todavía siguen dependiendo de los adultos, porque aún piden alimento, pero ya veis que su aspecto es prácticamente el de sus padres. En unas pocas semanas los adultos dejarán de darles alimento y se independizarán. Buscarán un nuevo territorio y buscarán un lugar de caza donde no tengan competencia con sus propios padres y sus hermanos. Sin duda fue una manera perfecta de cerrar el día.
El domingo nos desplazaríamos otra vez hacia la Sierra Norte de Madrid, en este caso a Montejo de la Sierra, un lugar magnífico de belojares, robledales y fresnedas con rosales abiertos con un objetivo claro: localizar los 3 alcaudones de la fauna ibérica. ¿Os sabéis los nombres de los 3? Si te lo sabes, déjamelo en comentarios. Pero nada más llegar a la zona más abierta está repleta de rabilargos. Se ve que este año ha sido buenísimo para la cría de rabilargos porque están por todos lados, con pollos reclamando y súper atareados, buscando alimento en los pastizales y llevándolo corriendo a las zonas arboladas donde vemos moverse de forma discreta a los pollos. Pollos que ya son bastante grandecitos. Y sin avanzar mucho, conseguimos ver al primero de los 3 alcaudones. ¿Adivináis cuál fue? Pues sí, el alcaudón común. Y aunque se llame común, hay que recordar que es un alcaudón migrador, es decir, es común durante la época reproductora, entre la primavera y el verano, pero no está todo el año en España, sino que durante el invierno lo pasa en África, por lo tanto su tiempo con nosotros es limitado. Nada más empezar el paseo nos encontramos con una pareja alimentando a sus 3 pollos en un rosal. La verdad que disfrutamos muchísimo del paseo y de los alcaudones comunes, y un poquito más adelante nos encontramos con el primer alcaudón dorsirrojo, un macho precioso que estaba posado en uno de los rosales. Es verdad que no duró mucho, no pudimos sacarle ni una foto ni un vídeo para enseñároslo, pero estaba hermosísimo. Se metió mucho y es verdad que estaba bastante huidizo, no sé si por la abundancia de alcaudones comunes o por unas cornejas y la cantidad de rabilargos que había por ahí, pero la verdad que estuvo espectacular. Y por supuesto durante el paseo había, como cualquier lugar de la Sierra Norte, un montón de mariposas y también rapaces. A mitad de mañana empezamos a ver los primeros buitres negros e incluso buitres leonados cicleando sobre nuestras cabezas. Estas térmicas donde se mezclan buitres negros y buitres leonados son ideales también para otras rapaces, como por ejemplo para el águila calzada o los milanos negros, que se ven atraídos por el movimiento de los buitres. Y casi al final de la ruta encontramos un rinconcito donde habían criado los milanos reales. ¿Y cómo lo sabemos? Muy fácil, porque los que estaban cicleando eran los pollos, ya habían salido del nido. Pero ¿cómo sabéis que son pollos? Fijaos, sabemos que son juveniles porque el plumaje está completamente nuevo en esta época. Los adultos ya deberían tener empezada la muda en las alas. Además, el barreado del pecho, ese estriado, es típico de las aves más jóvenes. Entre tantas rapaces se nos habían olvidado los alcaudones y es que todavía nos faltaba uno por ver, el más grande y el que no migra. ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis de quién se trata? ¿Os acordáis de su nombre? El alcaudón real. Y no tardó mucho en aparecer en uno de los cables, ahí estaba, posado. Es mucho más corpulento y por tanto es capaz de atrapar presas más grandes. Los otros 2 alcaudones se alimentan principalmente de grandes invertebrados, a veces de lagartijas o pequeños mamíferos, pero el alcaudón real va a por aves, reptiles grandes y hasta roedores. Un auténtico depredador brutal y además nos regaló unas imágenes fantásticas. Continuamos el camino acompañados en este caso por este grupo de yeguas y sus potros, pero mira qué majos están los potros, ¡oh qué majos! ¿No? La verdad que estaban majísimos, miradlos, y también de vacas, mirad qué majos. Bueno, lo de las vacas, que se quiten un poco de en medio. Por favor, abran paso, por favor, abran paso. La verdad es que este sitio de la sierra nos encanta y cuando llegamos al final del camino pudimos disfrutar de unas vistas tremendas. Lo mejor de todo es que lo hicimos prácticamente sin encontrarnos con nadie. Y esto ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado porque han sido 3 destinos magníficos. Que hayáis disfrutado con este vídeo y que si os gustan mis vídeos, pues os suscribáis y le deis a me gusta porque nos ayuda un montón. Nos vemos en la siguiente. No os olvidéis.